Hola, en este video te estaré hablando acerca de lo que es la personalidad, pues la mayoría de las personas, cuando hablan de su forma de ser, empiezan enumerando ciertas peculiaridades de su modo de sentir, pensar y actuar. Dicen, por ejemplo, soy una persona alegre, optimista, extrovertido, apasionado, imaginativo, sentimental. Analizando cualitativa y cuantitativamente este conjunto de características o rasgos de la personalidad, se puede afirmar que cada individuo tiene una personalidad propia, distinta de la de los demás. Los estudios de la psicología siempre han tratado de comprender las diferentes personalidades, pero no fue sino hasta hace un siglo que los científicos comenzaron a analizar observaciones científicas, sistemáticas, y a sacar conclusiones de ellas. Algunos teóricos ponen en énfasis la experiencia de la primera infancia, otros en la herencia, y otros atribuyen el papel fundamental al medio ambiente. Hay quienes analizan únicamente cómo se comportan las personas congruentes en diferentes situaciones y momentos, y les restan importancia al concepto de la personalidad única y consciente. Pero debemos tener claro que la personalidad es algo único de cada individuo, y es lo que nos caracteriza como entes independientes y diferentes. Al definir la personalidad, podemos decir que es la diferencia individual que distingue a cada persona de otra. Como tal, la personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo que lo caracteriza y lo diferencia de otro, como ya mencioné. La personalidad no es más que el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. Hasta hoy, Sigmund Freud es el más influyente teórico de la personalidad. Este abrió una nueva dirección para estudiar el comportamiento humano. La personalidad puede desarrollarse a partir de los factores biológicos y ambientales. Puede decirse que a medida que el sujeto va madurando biológicamente y va incorporando nuevas experiencias y vivencias, va teniendo lugar al proceso de desarrollo de la personalidad propia. En los primeros años de vida se forma la personalidad de cada uno. La personalidad de un niño se empieza a formar desde el momento en que se da cuenta que es un ser autónomo, diferente de sus padres, en torno a los 8 meses de vida. Los componentes de la personalidad. Conforme a la escuela y modelo de pensamiento del psicoanálisis, especialmente de los estudios de Sigmund Freud, la personalidad de los individuos está conformada por 3 factores importantes que operan en conjunto y por separado. Estos factores son el yo, el superyo y el ello. El yo, también conocido como el consciente o la conciencia, es el componente de nuestra mente, del cual más percepción tenemos, ya que está constantemente diciéndonos dónde estamos y haciendo qué o cómo estamos. Ello implica tanto la percepción del mundo externo como los pensamientos y el mundo interior. Su función es brindarnos un principio de realidad respecto a la existencia. El superyo, comprendido como el conjunto de interiorizaciones que definen el deber ser sobre a nosotros mismos, es decir, es la instancia de donde se encuentran grabadas las leyes existenciales, sociales, culturales que provienen del interior y que sirven para brindarnos un principio de perfeccionamiento respecto de nosotros mismos. El ello, identificado como el inconsciente de, se refiere al contenido bloqueado o reprimido de nuestra mente, que vincula con nuestras necesidades primarias y biológicas, como la alimentación, la reproducción, entre otras. Está encargado de brindarnos el principio de placer. Dentro de la personalidad, podemos definir lo que son los 5 rasgos básicos. Conforme al modelo de los 5 grandes, todas las personalidades están determinadas por una serie de factores que se dan en distinta proposición en cada individuo. Estos 5 factores son: primer factor O, correspondiente a apertura. Se refiere al grado de apertura que un individuo presenta respecto a las nuevas experiencias, al cambio y a la variedad, e incluso la curiosidad. Segundo factor E, correspondiente a la extroversión. La extroversión se refiere a un alto grado de sociabilidad y de interés por situaciones sociales, por la compañía de otros y la tendencia a evitar la soledad. Tercer factor C, correspondiente a la responsabilidad. Alude al autocontrol, la planificación y el compromiso, tanto en la organización como en la ejecución de las tareas. También se le conoce como voluntad de logro. Cuarto factor A, correspondiente a la amabilidad. Se refiere a las tendencias interpersonales, específicamente a la empatía y la capacidad de vínculo con otros. Quinto factor
N, correspondiente a la neuroticidad. Este último rasgo tiene que ver con la inestabilidad emocional, fruto de la ansiedad, preocupación y percepciones catastróficas de las cosas, que son consecuencia de la imposibilidad de la mente de prever y controlarlo todo. El efecto Pigmalión es el fenómeno por el cual las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Puede entenderse mejor por un círculo donde nuestras creencias sobre las habilidades de otra persona influyen nuestras acciones hacia esta persona. Estas acciones tienen un impacto sobre las creencias de los demás sobre sí mismos. Las creencias sobre sí mismos causan las acciones de los demás hacia nosotros, lo que nuevamente refuerza nuestras creencias sobre esa persona. Y así una y otra vez. Veamos un ejemplo y comencemos con tus creencias. Imagina que eres el entrenador de un equipo de baloncesto y observas a tu equipo el primer día. Chris y José son nuevos miembros del equipo. Chris te recuerda a un jugador famoso. José te recuerda a un chico molestoso de tus años de secundaria. Inconscientemente decides qué esperar de cada uno de ellos. Tus creencias influyen tus acciones. Cuando Chris entra a la cancha, te alegra verlo. Cuando juega, lo empujas a que haga las cosas mejor, a practicar más fuerte, a quedarse una hora adicional. Si comete un error, le explicas cómo mejorar. Cuando José entra, apenas lo notas. Te alegra verlo anotar puntos, pero no le das mucha retroalimentación y no inviertes tiempo extra en su entrenamiento. Cuando José comete un error, te sientes un poco molesto. Tus acciones impactan sus creencias sobre ellos mismos. Chris siente que lo aprecias y él te aprecia a cambio. Él cree en su propio éxito. José siente que tienes poca paciencia y aprecio por él. No cree en su propio éxito. Sus creencias sobre sí mismos causan sus acciones hacia ti. Chris encuentra cada vez más alegría jugando y nunca se pierde una sesión de entrenamiento. Durante los juegos, él da el 100% todo el tiempo. José encuentra menos alegría que antes al jugar y no da todo su esfuerzo en los juegos. Él comienza a ausentarse de las sesiones de entrenamiento a veces, lo que refuerza tus creencias sobre ellos. Ves cómo Chris disfruta jugando, cómo entrena duro y muestra una rápida mejora en su rendimiento. José parece no estar muy motivado, sus habilidades no mejoran tanto y comienza a asistir menos. Lo sabías de inmediato. Gracias a Dios tus instintos eran correctos. El efecto Pigmalión también se conoce como el experimento Rosenthal, que lleva el nombre de una investigación de Robert Rosenthal en Harvard. En un primer estudio, desafió a sujetos de prueba a entrenar ratas para completar un laberinto. A la mitad del grupo se les dijo que sus ratas eran extremadamente inteligentes y específicamente entrenadas. A la otra mitad se les dijo que sus ratas eran tontas. De hecho, las ratas eran todas iguales. Durante el experimento, sin embargo, las ratas inteligentes se desempeñaron mucho mejor que las tontas. Esto mostró cómo las expectativas de los entrenadores influyeron incluso en el rendimiento de ratas. Rosenthal luego estudió el Pigmalión en las escuelas junto con Leonore Jacobson. Al comienzo del año escolar, a un grupo de maestros de primaria se les dijo que algunos de sus nuevos alumnos tenían un talento y un potencial extraordinarios. Esta información, que era completamente inventada, se proporcionó aleatoriamente sobre estudiantes promedio en cada clase. Todos los estudiantes habían realizado la prueba de coeficiente intelectual de antemano. Al final del año, los estudiantes que se describieron como más talentosos habían aumentado significativamente su rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual en comparación con el resto de la clase. Robert Rosenthal concluyó: cuando esperamos ciertos comportamientos de otros, es probable que actuemos de manera que haga que el comportamiento esperado sea más probable de ocurrir. ¿Qué opinas de esta teoría? Y, si la crees, ¿hay alguna manera de evitar que otros nos den forma negativamente? Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com
/Sprouts. Incluso $1 puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com. El efecto Pigmalión es el fenómeno por el cual las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Puede entenderse mejor por un círculo donde nuestras creencias sobre las habilidades de otra persona influyen en nuestras acciones hacia esta persona. Estas acciones tienen un impacto sobre las creencias de los demás sobre sí mismos. Las creencias sobre sí mismos causan las acciones de los demás hacia nosotros, lo que nuevamente refuerza nuestras creencias sobre esa persona. Y así una y otra vez. Veamos un ejemplo y comencemos con tus creencias. Imagina que eres el entrenador de un equipo de baloncesto y observas a tu equipo el primer día. Chris y José son nuevos miembros del equipo. Chris te recuerda a un jugador famoso. José te recuerda a un chico molestoso de tus años de secundaria. Inconscientemente decides qué esperar de cada uno de ellos. Tus creencias influyen tus acciones. Cuando Chris entra a la cancha, te alegra verlo. Cuando juega, lo empujas a que haga las cosas mejor, a practicar más fuerte, a quedarse 1 hora adicional. Si comete un error, le explicas cómo mejorar. Cuando José entra, apenas lo notas. Te alegra verlo anotar puntos, pero no le das mucha retroalimentación y no inviertes tiempo extra en su entrenamiento. Cuando José comete un error, te sientes un poco molesto. Tus acciones impactan sus creencias sobre ellos mismos. Chris siente que lo aprecias y él te aprecia a cambio. Él cree en su propio éxito. José siente que tienes poca paciencia y aprecio por él. No cree en su propio éxito. Sus creencias sobre sí mismos causan sus acciones hacia ti. Chris encuentra cada vez más alegría jugando y nunca se pierde una sesión de entrenamiento. Durante los juegos, él da el 100% todo el tiempo. José encuentra menos alegría que antes al jugar y no da todo su esfuerzo en los juegos. Él comienza a ausentarse de las sesiones de entrenamiento a veces, lo que refuerza tus creencias sobre ellos. Ves cómo Chris disfruta jugando, cómo entrena duro y muestra una rápida mejora en su rendimiento. José parece no estar muy motivado, sus habilidades no mejoran tanto y comienza a asistir menos. Lo sabías de inmediato. Gracias a Dios tus instintos eran correctos. El efecto Pigmalión también se conoce como el experimento Rosenthal, que lleva el nombre de una investigación de Robert Rosenthal en Harvard. En un primer estudio, desafió a sujetos de prueba a entrenar ratas para completar un laberinto. A la mitad del grupo se les dijo que sus ratas eran extremadamente inteligentes y específicamente entrenadas. A la otra mitad se les dijo que sus ratas eran tontas. De hecho, las ratas eran todas iguales. Durante el experimento, sin embargo, las ratas inteligentes se desempeñaron mucho mejor que las tontas. Esto mostró cómo las expectativas de los entrenadores influyeron incluso en el rendimiento de ratas. Rosenthal luego estudió el Pigmalión en las escuelas junto con Leonore Jacobson. Al comienzo del año escolar, a un grupo de maestros de primaria se les dijo que algunos de sus nuevos alumnos tenían un talento y un potencial extraordinarios. Esta información, que era completamente inventada, se proporcionó aleatoriamente sobre estudiantes promedio en cada clase. Todos los estudiantes habían realizado la prueba de coeficiente intelectual de antemano. Al final del año, los estudiantes que se describieron como más talentosos habían aumentado significativamente su rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual en comparación con el resto de la clase. Robert Rosenthal concluyó: cuando esperamos ciertos comportamientos de otros, es probable que actuemos de manera que haga que el comportamiento esperado sea más probable de ocurrir. ¿Qué opinas de esta teoría? Y, si la crees, ¿hay alguna manera de evitar que otros nos den forma negativamente?